Bueno, casi ya casi eso. Sí me está admitiendo la gente que está por Zoom, por eso le pregunto así. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, también a los que están en el Zoom, ¿sí? Soy María Eugenia Farrés, actual secretaria científica de esta institución, de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y hoy estamos iniciando nuestras reuniones de los miércoles, inaugurando el ciclo científico 2025, que se llama Devenir psíquico entre lo constitucional y el azar. Tienen el flag. Para este ciclo elegimos un epígrafe, ¿sí? Que dice, de Freud: disposición y azar determinan el destino de un ser humano. Rara vez, quizás nunca, lo hace uno solo de esos poderes. Les voy a contar brevemente qué consiste nuestra idea de este año antes de dar paso a la mesa inaugural, ¿sí? Nuestra propuesta para el ciclo de este año interroga los orígenes del psiquismo y los procesos y avatares que lo constituyen. Esta cuestión ha sido respondida por todas las líneas teóricas, no siempre de modo unívoco. Cada respuesta contiene en sí misma una teorización que abarca y entrama las conceptualizaciones fundantes de nuestra disciplina y conlleva una manera de entender el proceso terapéutico y sus alcances. Con las series complementarias, concepto algo olvidado en nuestros días, Freud introduce los extremos de la discusión histórica entre naturaleza y cultura, o sea, innato adquirido, poniendo en valor sus gradientes a la hora de entender la causación de la patología psíquica y con ella el nacimiento del psiquismo. ¿Cuánto hay de biología y herencia? ¿Cuánto de cultura e identificaciones? ¿Qué entendemos por experiencias primordiales? ¿Qué podemos decir del componente azaroso? ¿Qué viene del otro semejante? El valor de las experiencias infantiles, el valor de las experiencias actuales, todo eso, de todo eso queremos hablar un poco este año. Aún dentro del psicoanálisis, diferentes escuelas interpretan de forma diversa la llegada del cachorro humano a la vida psíquica. Intentaremos discriminar la especificidad de cada teoría para poner en valor sus aportes al corpus psicoanalítico. ¿A qué nos referimos al decir primera experiencia de satisfacción, procesos de maduración, introducción al lenguaje, divinización o violencia primaria? ¿Qué entendemos por desarrollo? Esta temática de este año discute también nuestro quehacer clínico, tiempos lógicos y cronológicos, crisis vitales y momentos propicios para la interacción son cuestiones relacionadas con el interjuego innato adquirido que pretendemos abordar. La pulsión, concepto de frontera, sobre el que va a avanzar nuestro congreso de este año, nos recuerda la implicación psique-soma y abre interrogantes acerca del lugar del autoconservativo, de la genética, de la herencia. También nos interroga qué hace cada sujeto con eso que le tocó en su bagaje innato. También la época, esta, la que nos toca vivir, propone, como cada una de ellas, valores e ideales que se manifiestan en distintas modalidades de crianza, formatos familiares, y que ponen en cuestión el ejercicio de las funciones parentales y su rol en la constitución del psiquismo. ¿Qué vamos a entender hoy, 2025, por cuidado? ¿Por crianza? Nos preguntaremos también por la influencia del azar y su lugar en el devenir en la patología psíquica. ¿Cómo tramita el aparato psíquico las contingencias? El encuentro con un analista, también azaroso, ¿hace variar las chances de cambio psíquico? Esperamos que estos son algunos de los interrogantes de los que pretendemos ocuparnos este año, ¿sí? Y esperando que les hayan resultado motivadores y que nos inviten a acompañarnos, los vamos a esperar cada miércoles a las 11. Antes de dar paso a la mesa, ¿sí? Les quiero presentar al equipo de trabajo de la Secretaría Científica 2025, con quienes diseñamos y seguimos pensando la propuesta de este año. Les pido, chicos, que levanten la mano. Sería así los ven. ¿Sí? Así que, bueno, Patricia Redondo Simons, Andrea Volcalcea, Estela Meris Cadenas, Germán Frais Mascheroni, que Germán viene de lejos, debe estar llegando, Ezequiel Lynch y Valeria Mian. ¿Sí? Dicho esto, Karina, ¿no te dije Karina?
Tengo que preguntar quién, la Karina. Karina, dos manos, vamos, bueno, bien. Dicho esto, vamos a pasar a la mesa, ¿sí? La mesa que elegimos para iniciar el ciclo tiene un título muy común, pero nos parece que es bastante descriptivo de lo que queremos hablar. ¿Dónde quedaron las series complementarias? ¿Sí? Y para esta mesa elegimos el epígrafe que dice: el factor constitucional tiene que aguardar a que ciertas vivencias lo pongan en vigor. El accidental necesita apuntalarse en la Constitución para volverse eficaz. Bueno, para esta mesa y para este título nos acompañan dos analistas de mucha trayectoria, ¿sí? Beatriz Janil y Nora Rabinovich. Estoy al revés, porque se hace que la señal es primero para allá y luego para acá. No. Acá, ahora sí, a mi derecha, Beatriz, que va a hablar primero, es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, egresada en 1971, directora de las carreras de especialización en psicología clínica con niños y con adolescentes de UCES, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, miembro fundador y expresidenta del Fórum Infancias, profesora de posgrado en varias universidades del país y del exterior, autora de gran cantidad de artículos sobre clínica con niños y adolescentes y psicopatología infanto-juvenil en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Autora de numerosos libros sobre estos temas, entre ellos el sufrimiento psíquico en los niños, intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños, infancias y adolescencias patologizadas, y niñas, niños y adolescentes en tiempos de desamparo colectivo. Bueno, a Nora la presento antes de Beatriz, ¿sí? Vamos a empezar entonces, va a empezar Beatriz con su alocución y después la presento a Nora y vemos el espacio allí. Acércate un poquito más, acércalo un poquito. Si no se ve. Sí, lo puedo tener en la mano. Bueno, gracias por la invitación, primero de todo. Por otro lado, escuchando esta introducción, pensaba que en realidad es cierto que cada una de las cuestiones que planteabas da lugar para muchas cosas. Me daban ganas de empezar a contestar o a hablar de cada una. Bueno, obviamente no voy a centrar en el tema de las series complementarias. Y bueno, y después como para seguir charlando. En principio, sobre la pregunta, digamos, que aparece, yo creo que es un concepto absolutamente vigente, aunque no se hable demasiado de series complementarias. Es decir, lo constitucional, las vivencias infantiles y las actuales siguen planteando un modelo que se liga a la complejidad de la Constitución. ¿Así? Ahí no, sí. Digamos que se liga a la complejidad de la constitución psíquica y también para pensar la formación de síntomas. Sí. Entonces, el tema es cómo pensamos lo constitucional, las vivencias infantiles y las vivencias actuales. Me parece que ahí es donde hay nuevos aportes. Es decir, podemos pensar que un niño nace con ritmos biológicos, lo pensamos, y que pero estos ritmos a la vez solo se convierten en psíquicos en el encuentro con otro, que aporta a su vez sus propios ritmos. También sabemos que nace con necesidades, pero es con otros que va constituyendo deseos. También sabemos que en este momento hay muchos profesionales que sostienen que los genes tienen un papel fundamental, esto en la clínica con niños es evidente, suponen que todo es genético, la mayoría de las patologías son genéticas, pero esto se contrapone tanto con los desarrollos actuales de la genética, en la que la epigenética es central, o sea, en Chazade
la verdad es que hace desarrollos interesantísimos, plantea que de todos los genes que tenemos, que son muchísimos, se activan solo algunos de acuerdo a situaciones del medio, entendiendo por esto no solo el ambiente físico, sino los avatares emocionales de los que rodean al niño, así como las situaciones particulares por las que se atraviesa. Ahora, a la vez, cuando Freud hablaba de lo constitucional, no se estaba refiriendo puramente a lo biológico. De esto hay muchos desarrollos hechos por otros psicoanalistas de la línea transgeneracional que desarrollaron algo que él anticipa en la conferencia número 23, que dice que lo constitucional tiene que ver con vivencias de otras generaciones que hemos heredado. La frase de Freud es: las disposiciones constitucionales son, con seguridad, la secuela que dejaron las herencias de nuestros antepasados. También estas se adquirieron alguna vez. Sin tal adquisición no habría herencia alguna. Entonces, todos los desarrollos de esta gente apuntan a pensar esta transmisión de vivencias. Yo creo que hay que pensar la historia, las vivencias de los antepasados, ligándolas además a la historia de la sociedad en su conjunto. O sea que... No hay problema. Bueno, ahí. Entonces, podemos pensar que casi yo diría que pensando esto de las series complementarias, en este momento habría que tener en cuenta las vivencias infantiles, la historia familiar, la sociedad en la que vivimos y la historia de esa sociedad y cómo se combina esto de un modo particular. Y además, está algo que vos mencionaste, que es lo aleatorio. O sea, el resultado es siempre imposible de prever. Y esto es importante en la clínica porque no es que viendo uno cómo cría a los padres un chico, uno puede decir a esto entonces va a salir seguro esto, sino que nunca se sabe, porque como lo que importa, sobre todo, es lo que ese niño pudo inscribir, o sea, las vivencias y los restos de vivencias, las huellas de la vivencia, o sea, la vivencia implica aquello que quedó, no el acontecimiento. Por eso además las anamnesis no sirven de nada y todas estas cosas, y uno no tiene que pensar esto en las entrevistas con los padres, porque, digamos, el tema no es que no sirvan de nada, sino que en realidad lo que hay que hacer es poder entender la vivencia que los padres tuvieron para entonces pensar qué es lo que pudieron haberle transmitido a ese niño, que igual hay algo de aleatorio de cualquier manera en él. Entonces, podemos decir que todo esto implica que hay una transmisión y una historia heredada. Ahora, también es cierto que pudimos o no apropiarnos de todo esto. Es más, uno puede pensar actualmente que tanto, se viene pensando hace mucho, que el predominio de Eros o de Tánatos no es algo innato, sino que es resultante de una historia que siempre es historia vivencial. O sea, podemos decir que la madre, la persona cuidadora, que inviste liminalmente al niño, es fuente de la pulsión de vida, de la vitalidad de este. O sea, desear, sentir, pensar pueden sufrir diversas vicisitudes en una historia de pasiones. Entre otras, el dolor excesivo puede determinar una desestimación del sentir mismo, una expulsión del registro afectivo, o en otros casos, una desmentida del pensamiento doloroso. Sabemos en esto de, si quieren, lo constitucional, o cómo venimos armados al mundo, que además de lo que yo decía antes, las necesidades, también tenemos como una entrada, una
esto lo plantea Freud, una tendencia a descartar, a arrojar de sí todo aquello que perturba. O sea, es lo que él planteaba como tendencia al cero, principio de nirvana. Pero también sabemos que como, de alguna manera, rápidamente, aparecen las vivencias de dolor, perdón, también las vivencias de dolor, pero las vivencias de placer, en ese sentido, que dejan rastros, esas vivencias de placer frenan la tendencia al cero, instaurando el principio de constancia. O sea, el niño nace con ritmos biológicos, yo insisto, ciertas secuencias de sueño y de hambre. Pero esto se va transformando, construyendo. Es decir, entramos en principio en un universo de ruidos, caricias, miradas, sensaciones propioceptivas, cinéticas y kinestésicas. Pero también el niño registra los estados anímicos desde muy tempranos momentos del adulto cuidador. Y sabemos que no puede diferenciarlo de los propios. Entonces, signos perceptivos, restos de caricias, de olores, de sabores se conjugan de un modo particular. Podemos decir que las vivencias van abriendo caminos deseantes y caminos de realización. O sea, lo que deja marcas, huellas némicas, inscripciones que se van anudando y reorganizando, son las vivencias. Es un modo de inscribir y de ligar que va a estar determinado por las características de las funciones en juego, las defensas predominantes en ese momento y el tipo de pensamiento que opera en ese momento de ese niño. Es decir, el mismo hecho, por eso digo, lo que importa no son los sucesos, sino el modo en que ha sido vivenciado. O, en un punto sí importa, los sucesos no lo voy a aclarar. Pero el mismo hecho puede ser vivenciado de un modo muy diferente de acuerdo al momento de estructuración psíquica en el que se encuentra el niño, a la historia previa y al estado anímico de los que lo rodean. Ahora, también es cierto que hay experiencias que inciden en si pueden o no ser metabolizadas. O sea, hay situaciones que arrasan con el tejido psíquico y con las posibilidades elaborativas. Esto es muy diferente. A la vez, digamos, muchas experiencias, sobre todo las más tempranas, solo van a poder ser inscritas como huellas némicas si hay otro que las digiere y las vuelca ya digeridas. O sea, si uno toma y otros autores, uno puede pensar que si lo piensa desde Freud es para que los signos perceptivos vayan dando lugar a otras representaciones. Desde Piedra sería para que el proceso originario, de paso el proceso primario y secundario, deberá haber un adulto que pueda fantasear y pensar, ayudándolo así a traducir esas primeras inscripciones en otras lógicas. O sea, un niño solo, sin nadie que signifique y metabolice por él, quedaría sujeto a sensaciones que podrían llegar a quedar en eso, sensaciones y urgencias. Insisto en algo, bueno, para mí es central que los niños, central en la clínica, muy pequeños, están atentos a los estados emocionales de los otros. Es decir, muchas veces, bueno, ahora los que trabajan con niños pequeños, acá lo han constatado, digamos, yo digo, uno le puede pasar algo, por ejemplo, estar un día muy triste y atender adultos y adolescentes o niños más grandes y nadie se enteró, o difícilmente se enteran, pero llega un chico chiquito o un niñito con bastantes dificultades, aunque sea más grande, y lo pesca bueno. Así, digamos, es instantáneo. Ahora, por otro lado,
en la medida en que el niño se va pensando a sí mismo como alguien, en que puede ir armando una representación de sí a partir de la imagen de sí que le dan los otros, esta organización representacional va a actuar inhibiendo tanto la descarga directa como la expulsión de la representación. Entonces, la capacidad para registrar los propios sentimientos se da en una relación con otros y a su vez tienen procesos funcionales y estados afectivos. Uno puede decir que es interesantísimo pensar en el esfuerzo que tiene que hacer un niño para organizar sus percepciones, para organizar el mundo. Y como siguiendo a Winnicott, depende del entorno. Pero a la vez, por eso digo lo de Winnicott, es fundamental que él suponga que ese entorno tiene algo de creación suya. Entonces, la historia infantil de lo que puedan va a incidir. Va a incidir la historia de ese niño, va a incidir las historias que vienen trayendo los otros. Pero todo esto hay que pensarlo en una sociedad determinada. Es decir, y esto yo diría desde el comienzo. O sea, el niño recibe desde que nace la influencia del ambiente. Por ejemplo, ¿por qué uno se puede preguntar por qué tantos niños no hablan en este momento? Digamos, en momentos en que sería esperable que hay tanto retraso del lenguaje. Y ahora se habla de una epidemia de autismo, cosa que es un disparate absoluto, y otra epidemia de TDAH. Ahora, para el colmo, bueno, con la pandemia quedó clarísima la incidencia de sucesos sociales y actuales, digamos, en los niños, ya no solo se plantearon lo de los adultos, en realidad la pandemia trajo más dificultades a la larga en los niños en primera infancia y en los adolescentes, en los adultos, finalmente, digamos, o por lo menos en mi impresión. Que han causado estragos en la primera infancia y en la adolescencia, claro, porque no solo acá, sino que en el mundo entero apareció esto, de los retrasos en el lenguaje, retrasos en la comunicación, niños que se mueven sin rumbo y suicidios adolescentes. O sea, este combo, todo eso que venía de antes se agravó mucho. Entonces, ¿no sería como para preguntarnos qué elementos de la sociedad actual llevan a que los niños se expresen de estos modos? Y acá aparece otra cuestión que me parece que es fundamental, que es el ser humano es una estructura abierta al mundo. Y entonces nos constituimos de inicio en una sociedad determinada. Entonces, esto lleva a pensar que no podemos pensar la subjetividad sin la intersubjetividad, lo que ocurre con nosotros, nuestros lazos con ellos. En realidad, cuando se trata de decir que todo es neurológico, todo es genético, etc., ahí lo que pasa es que se borra la sociedad como productora de subjetividades y también a cada sujeto como tal. O sea, desaparecen conflictos, insistencia pulsional, defensas, todo lo que hace a la complejidad de la vida psíquica. Esto se acompaña en general de que se considera que los sujetos son solo cuerpo, y que tienen que ser robotizados a través de técnicas adaptativas, todo esto. O sea, yo creo que estamos en un mundo en este momento y que incide cotidianamente, en el cual se nos proponen hasta educar las emociones. Y en donde quedamos muy atrapados en mandatos de productividad y de maquinización desde la infancia. Es decir, creo que estamos en un momento en que predominan de alguna manera los mandatos de subjetivantes. Por otro lado,
Los estados psíquicos de desvanecimiento, terror y caída de la identidad de los alumnos, en los adultos, cuando el contexto también en los adultos, cuando el contexto es violento y excluyente, producen efectos en la constitución subjetiva. En ese sentido, los procesos colectivos tienen que ser tomados en cuenta en cuanto a las situaciones y tienen esa tercera pata que sería lo actual. Es decir, la sociedad en la que se vive, el grupo social al que se pertenece, la historia de ese grupo a través de varias generaciones va a tener mucho peso. Por eso creo que hay que pensar mucho en la sociedad actual, para pensar los modos de expresión del sufrimiento. Bueno, Bauman dice que la idea de seguridad ha reemplazado la idea de lazo social y de comunidad solidaria. Esto de problemas. Totalmente ahora, dice que se pasó de un estado social a un estado excluyente de justicia criminal, penal o de control del crimen, bueno, ahora que estamos con el tema de la baja. Entonces, es también el reconocerse como humanos, lo que puede estallar cuando se está sujeto a situaciones insoportables, cuando la presión del medio es tan atroz que se siente que el modo de salvarse es absolutamente individual, porque ahí a lo que se tiende es al individualismo, a la ruptura de situaciones de solidaridad y compromiso con los otros. En realidad, esto, si quieren, lleva a una mayor incidencia de la pulsión de muerte, o sea, a la descomplejización y a la desobjetalización, como diría Goethe. El sostenimiento de ideales y la proyección en un futuro, la ubicación de sí mismo y de los otros en un conjunto social, permiten una complejización creciente, una transmisión que produce inscripciones en lugar de vacíos, que promueve la investidura del otro. Cuanto mayor sea esto para los adolescentes de hoy, hay que tenerlo muy en cuenta, para los niños también, porque cuanto mayor sea la dificultad para tener una vida autónoma, para sentirse reconocido con perspectivas futuras, mayores van a ser los riesgos de una actuación violenta. O sea, el entorno, si no sostiene, se transforma en generador de violencia. Uno podría decir, hablando de lo que pasa en este país además, el padre primitivo que dictaba las normas de la orden a su capricho, arrastra el asesinato como única salida posible, yo diría, y el suicidio. Cuando la opción es entre el sometimiento a un poder omnimo de la identificación con ese poder, es evidente que la salida no puede ser fácil. O sea, niños y adolescentes quedan encerrados en una disyuntiva tramposa y arrasa con posibilidades elaborativas propias en muchos momentos. Por eso, hay que pensar que en este momento, en un mundo globalizado, las redes, en definitiva son manejadas por adultos, son portadores de mandatos muy crueles. La otra cosa que hay que pensar, no voy a tener tiempo, pero podemos retomar, es el tema de la desocupación, y también incide, o sea, la inseguridad laboral incide en la crianza, incide sobre todo en que se les transmite a esos niños. Lo mismo cuando los padres tienen sensaciones de quiebre o de fracaso. O sea, el quiebre interno de la propia imagen en relación con el ideal del yo produce también una designificación funcional. Entonces, sin la posibilidad llegadora que el otro a través de la protección, el sostén, el sueño, así como ofrecerse como modelo de identificación con coherencia interna, el niño puede quedar librado a su propia tendencia autodestructiva que puede aparecer de diferentes modos. El sostenimiento de proyectos en los adultos y en una sociedad permite pensar a los niños, a los adolescentes con proyectos propios. Entonces,
y también pensarse ellos mismos con proyectos. Pensaba dos cosas nada más, pero ya terminó. Las dejo abiertas. Una, que traje algo sobre, pero ya todo el mundo habla, de la serie de adolescencia, y la otra sobre la pandemia. Pero eso lo podemos dejar abierto para los... Vamos a tener tiempo para retomar lo que haya quedado. Ahora les voy a presentar a la magíster Nora Sterno-Marinovich, que está acá. Salve permiso, no veo nada. ¿Cómo los ordejo de cerca de Córdoba? Docente titular de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, ex secretaria científica de nuestra casa, ex delegada de la EAGP FLAPSI, actual colaboradora del Comité Científico para el 13º Congreso FLAPSI, Eros, Alteridad y Creatividad en Tiempos de Asombro, el pulso actual del psicoanálisis, que va a ser 16, 17 y 18 de octubre en Lima, bueno, por ahí no me cuenta más, y es autora de numerosos trabajos sobre psicoanálisis presentados en congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias. Esto último era, como se dan cuenta, es una parroquial, ¿no? Porque la verdad que nos entusiasmamos de participar en el Congreso de Perú. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Esta es la inauguración del ciclo científico. Me parece muy inteligente la temática que han tomado, así que felicito a Mario como secretaria científica y al área científica, al comité científico. Así que sí, me parece que incluir el azar está muy bueno. Recién escuchábamos a Beatriz y lo tiene absolutamente en cuenta, y también comparto esta idea de que las series complementarias, si bien se habla poco, están absolutamente vigentes, y creo que para los analistas que tenemos años de atender, de recibir pacientes, esto es muy evidente, ¿no? Pero bueno, me gustaba pensar que también lo constitucional, ¿no es cierto?, está sujeto al azar. De alguna manera también en la lectura que nos estaba haciendo Beatriz, digamos, desde la concepción, lo congénito, el nacimiento, por supuesto, el lugar y el tiempo de nacimiento son azarosos y son determinantes. Eso sin dejar de lado lo creativo, la respuesta de cada quien a lo que recibe, a lo que le toca en suerte. Y como decía también Beatriz, lo imprevisible de la respuesta del sujeto frente a lo que le toca, ¿no? Digo que esto va en contra de lo que muchas veces los padres piden, los tips de crianza, ¿no? No hay tal cosa. No hay tal cosa que a determinada forma de encarar ciertas cuestiones, la respuesta sea la esperada, ¿no?, por el adulto. Entonces, y en todo caso, cuando hablamos de crianza, me parece que tenemos que pensarlo más que nada desde qué posición ocupa el niño en ese mundo al que adviene, qué posición en relación a los otros que lo han traído, ¿no? Es decir, si, como decía Freud cuando se refiere a la feminidad, se trata de que ese niño va de alguna manera a completar una falta materna, o si no sucede esto, ¿no? Es decir, si va a tener una significación valiosa para ese otro que lo recibe, o no es así, ¿no? Esto me parece que es crucial como punto de partida, y esto
no tiene que ver con los tips de crianza, sino que tiene que ver con el deseo del otro que puede recibir o no a ese niño, a ese sujeto a nacer. ¿No? Porque estas cuestiones pueden no darse. Si no, no tendríamos autismo, psicosis infantiles. No está dado, digamos, necesariamente, ¿no? Lacan habla del baño del lenguaje. Bueno, ese baño del lenguaje puede pasar de costado y el niño nunca apropiarse de la palabra, ¿no? Y, por supuesto, nunca apropiarse de ser dueño de su propio deseo, ¿no? Esto va a tener que ver con los avatares entre ese otro que le toca en suerte y esas respuestas aleatorias a eso que le ha tocado en suerte. Bueno, para Freud, sabemos que la sexualidad tiene dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo, los primeros 5 años infantiles, un segundo tiempo, una segunda vuelta en la adolescencia. Bueno, esto no es sin consecuencias también, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de lo constitucional que puede resultar fallido y entonces contar con una desventaja desde el comienzo, ¿no? Es decir, una desventaja para, en todo caso, cuando hablamos de lo accidental o factor desencadenante, que es lo que pone a prueba la estructura, bueno, no esperar otra cosa que la patología, ¿no? Porque está fallido lo llamado lo predisposicional, ¿no? Sabemos que este tiempo al que adviene alguien, en el que nace alguien, es un tiempo distinto de hace 50 años atrás, sin ir tan lejos, ¿no? Algunos que somos grandecitos nos parece que sacan nomás. Regido por la economía de mercado, por los mandatos de la economía de mercado, es decir, el consumo y el empuje al goce. El concepto de goce es un concepto de Lacan y tiene que ver con algo que, digamos, cercano, para ponerlo en términos freudianos, al principio de Nirvana, si se quiere, lindero a Thanatos. Es decir, algo así como una satisfacción mítica completa, sin falta. Bueno, por supuesto, tiene que ver con el mundo pulsional, pero poder hacer otra cosa con la pulsión que una descarga a cero, bueno, en eso estará empeñado el sujeto si todo va bien, ¿no? Es decir, tenemos adolescentes con uso de drogas al límite, procurándose una satisfacción tan plena al límite de la muerte, o el uso de la velocidad al límite de la muerte. Hace unos pocos días en la Panamericana hubo un auto que iba tan rápido, dio un vuelco, bueno, murieron todos, eran jóvenes todos, 20, 21, 22 años. A la velocidad que iban, hubo autos que pudieron esquivar, pero fue tremendo, ¿no? Bueno, estas cosas que conocemos, por supuesto que hay un malestar en la cultura
que empuja a algunas de estas cuestiones, a estos excesos, prometiendo una satisfacción sin falta, ¿no? Bueno, en cuanto a lo constitucional, me gusta pensar en identificaciones que pueden o no producirse y que van a hacer al fundamento de esto constitucional, en todo caso, prometen la constitución psíquica, y lo pienso en los términos en que me resulta muy gráfico pensarlo en los términos en los que Lacan piensa el sujeto como determinado por 3 registros, real, imaginario y simbólico, anudados de una manera particular. Una primera identificación a lo real del otro real, que sería una identificación a que el otro habla. Si el otro habla, hay algo que queda fuera. Es algo observable, lo que están en contacto con chicos, aunque no sea en la clínica, con chicos muy chicos, que los chicos cuando empiezan a hablar se moderan, empiezan a estar de otra forma, ¿no? Por supuesto, cuando pueden hacerse de la palabra, no solamente la palabra escuchada, sino la palabra emitida. Esto sería una identificación a que el otro habla. Esta identificación puede no producirse y tenemos autismo. Una identificación al mundo simbólico del otro, es decir, poder encontrar que algo falta a partir de la palabra. La palabra mata la cosa, dice Lacan en el primer seminario. Es decir, no necesito la cosa para pensar en la cosa, ¿no? Puedo evocarla a través de la palabra, pero eso es entrar a un mundo simbólico que no está garantizado tampoco. Podemos tener psicosis infantiles de esta manera. Un chico que habla de manera ecolálica, es decir, escuchó las palabras, las repite, pero son vacías, no aluden tampoco a algo que nos señala Freud, carta 52, a Fliss, ¿no? Los signos de percepción y las distintas retranscripciones, siendo la retranscripción final la palabra. Pero la palabra es vacía si no tiene como soporte esas inscripciones anteriores o, bueno, esas huellas a las que puede aludir la palabra. Bueno, en la psicosis tenemos esto, ensalada de palabras, sin un fundamento cálido, sin el fundamento de lo vivenciado y inscripto psíquicamente. Y una identificación a la forma, a la imagen que el otro espeja del niño. Imagen que puede ser normativizante o que puede ser injuriante, ¿no? Es decir, el otro puede decirle al niño cosas feas o puede decirle otras cosas. Puede privarse de creer que lo sabe todo del hijo, reservando eso singular, ¿no es cierto?, de lo cual es estuche la imagen, ¿no? La imagen si no es vacía, es decir, si no tiene en su seno algo de esa vivencia
marcada, como decíamos antes, como una marca personal, va a ser vacía, ¿no? Bueno, una identificación, una imagen que da cuenta de quien se mira en ese espejo, pero con una reserva. Hay algo imposible de imagen e imposible de transmisión, muy precioso y personal y singular. Si esto se logra, bueno, estamos en las mejores condiciones para que algo del deseo pueda surgir, digamos, del sujeto como apropiándose de un deseo propio. De lo contrario, esto no es posible. Tengo un pequeño ejemplo, ya Tenemos 5 minutos. ¿Vas a dar ahora el ejemplo? no puedo darlo después. O sea, para que corten la grabación cuando des el ejemplo, chicas. Claro. No. Sí. Después, Entonces. sí, lo doy después. Tengo 5 minutos todavía. Sí, tenés. Bueno, si el niño puede, así como es propicio, venir al mundo recibido por ese huequito de deseo del otro, es propicio también que en algún momento esto caiga, porque si no, esto va a ser injuriante para el niño. Es decir, si siempre tiene que estar ahí completando lo que le falta a la madre, no va a poder acceder a su propio deseo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí la madre no tiene la posibilidad de mostrar su falta. Si no hay falta, no hay deseo. Si nada falta en esa díada, el deseo es imposible. No puede nacer como sujeto deseante. Bueno, en relación a lo accidental que trae Freud como gran título de la serie Complementarias, por supuesto, lo accidental puede desencadenar psicosis, por ejemplo, no solo neurosis. Lo tenemos a Schreber, en un momento de su vida, en un lugar particular que le ofrece su sociedad en ese momento, y desencadena una psicosis. De neurosis hablamos cuando hablamos de inhibición, síntoma o angustia. Ya dijimos que hay una predisposición, no hay, tiene que ver con el malestar de la cultura, que niños y jóvenes presentan poco de esto, poco de angustia, porque la angustia nos ayuda a cuidarnos en la vida. Si hubieran tenido algo de angustia, los chicos que iban en el auto de la Panamericana, se hubiera evitado esas muertes. Bueno, con esto nos la tenemos que ver. En el consultorio vienen muchas veces sin inhibiciones, sin síntomas, sin angustia, y ver de qué manera conducimos como para que algo de esto sea posible, porque nuestro dispositivo tiene que ver con la neurosis, ¿no es cierto? Bueno, hay algo una frase que encontré en Lacan que me encantó en el seminario 17. Él le dice que a un amigo de él de mucho tiempo, cuando hablan de causalidad psíquica, él le dice lo siguiente: ¿cómo podría captarse toda esa actividad psíquica sino como un sueño, cuando 1000 veces al día se oye esa cadena bastarda de destino y de inercia, de tirada de dados y de estupor, de falsos éxitos y de encuentros ignorados que son el texto corriente de una vida humana? Me pareció tan pertinente con el ciclo, ¿no? Bueno, gracias.
Vamos a dar espacio a las preguntas que quieran hacerles a nuestras expositoras, también para los que tengan ganas de comentarse o preguntarse entre ellas, ¿sí? Así que bueno, vayan levantando la mano y contamos 2 o 3. Saco los tiempos, si no veo, Mabel, ¿no? Mabel Fuentes. Bueno, tan pronto yo Y sí, yo no vi otra mano. Agradecer un montón las exposiciones que fueron muy de apertura. Me quedé pensando en una cosa. Obviamente dicen muchas, pero uno se toma de alguna y sigue por ahí. Las dos hicieron un énfasis que me parece crucial en la cuestión de la sociedad y del malestar en la cultura. Nora desde la perspectiva de la economía de mercado. Beatriz había hablado de los adolescentes, del suicidio. Nora trae este accidente. Y me quedé pensando, bueno, es algo que se habla mucho, pero la cuestión está, vos dijiste, Nora, lo de la satisfacción que se busca demasiado plena en el límite con la muerte. El imperativo de goce, digamos. Y pensaba que todo esto que se habla tanto de las falsas ideales, o quizás ideales tan distintos que a los que tenemos cierta edad nos creían. Porque, ya que vos hace 50 años, digamos que uno tenía la expectativa de que trascender, de algún modo trascender. Y este trascender significa que alguien se inscribe en la historia de una comunidad y no solo en la de su familia o los 4 amigos que tiene. Esa expectativa, que fue sustituida por la presencia en las redes del modo más imaginario posible, no tiene ninguna compensación a la pérdida del sentido que le daba la vida, la expectativa de trascender, dejar marca. Se descubrió la cura de no sé qué, porque se escribió un libro que todo el mundo puede 10 años después. Digo, esta inscripción en la historia que ya nadie busca, va acompañada de economía de mercado, usuarios, consumidores ya no sujetos, va acompañada del sentido de la vida sería satisfacerte lo más posible. La satisfacción personal que puedas tener de tu vida es lo único que te vas a llevar de tu paso por esta tierra. Y eso, tan desubjetivamente, condiciona a que, bueno, se quiera más de eso, es la pulsión sin castración, ¿no? Bueno, nada, una reflexión. Gracias, Mabel. Mónica Javier, ¿qué es? Acá. Gracias a las dos. Voy a plantear algo que es como previo a las exposiciones de ambas, porque en realidad en este título un poco provocativo, de dónde quedaron las series complementarias, pienso que las series complementarias están pensadas desde un paradigma determinista, ¿no? Donde el analista podrá ir a hacer esta especie, como lo que antes llamaba ecuaciones teológicas, ¿no? Y que eso es algo posible. Entonces me pregunto, ¿dónde quedaron las series? ¿Dónde quedan las series complementarias pensadas desde otro paradigma, no determinista como es el paradigma de la complejidad? ¿Se entiende? Es como una pregunta a algo que ustedes contestaron porque las series complementarias siguen vigentes. Yo digo, ¿siguen? Preguntas. Cintia Chantril, después Norberto y volvemos a la mesa. Parece que no sé. La bastante Marta, bueno, dale, Marta, yo no vi nada. Hola, bueno, por supuesto, saludar al consenso del ciclo, que va a ser ya exitosísimo por los temas.
saludar a Beatriz, que como siempre es un placer verte y escucharte, saludar a Noy, que siempre nos dice cosas muy interesantes. Yo pregunto, pensando en lo que vos decías, Beatriz, respecto de que no se puede vivir la sociedad en la que uno vive, y llevar directamente la situación Bauman, de que era como que vaso social versus seguridad. De la seguridad nos vamos entonces a sociedades tan seguras que en realidad tienen que ver mucho con el crimen, tienen que ver con llenarse de armas y sobre todo tienen que ver con la condición de los adolescentes, más aún a los pobres. Entonces, tomando también lo que dice Mabel, ¿no? ¿Qué destino? Es decir, ¿qué trascendencia? Yo me desperté pensando por qué necesitaría que un chico de 13 años esté en la cárcel y aplicarle 20 años de prisión si pasa algo. Cuando, por supuesto, no hay adultos que sigan el mismo ejemplo. Y entonces, mi pregunta es esa, ¿no? En realidad es por qué razón puede haber una sociedad que se quiera privar de gran parte de la juventud, de gran parte de lo que es el comienzo de la juventud, de los adolescentes que son los jóvenes, y no tiene más posibilidad de salida. A mí eso como el paradigma máximo de lo mortífero, me preocupa enormemente, ¿no? Que me parece que es una lucha fuerte para sacarlo de ahí. Eso. Y además creo que las series complementarias, contestando que Mónica, están en el paradigma de la complejidad. De eso hacemos otra mesa. Silvia, Roberto, y volvemos a la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por las exposiciones. Mi nombre es Silvia Chantry. Y bueno, voy a volver a mis preguntas porque a veces me parece, pero mis preguntas son sencillitas. Quería preguntarle a Beatriz cómo pensaba el trabajo de diferenciación en el niño de las emociones propias de las ajenas. Y en relación a su organización perceptiva, que es un tema que me convoca en mis estudios. Con lo que se comentaba, ¿no? Que quedé pensando, ¿cómo explicar el baño del lenguaje pasando por el costado, ¿no? Si acaso esto es posible o si no son distintas maneras de quedar inmerso dentro del baño del lenguaje. En relación a la pregunta que hago para ambas, pensaba también del tiempo necesario para procesar todo esto ante la catarata de estímulos permanentes que tenemos en la realidad, ¿no? ¿En qué tiempo se procesa? Y en este sentido, yendo un poco al abuso de la infancia en general, también pensar un poco lo que se presentó ayer en Cultura, que eran todos los cuentos animalísticos. Se le adjudicaron derechos al niño y ahora responsabilidades y no sabemos si están a la altura de asumir ninguno de los dos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Roberto Joves. Bueno, mi nombre es Roberto Joves, me sumo a los agradecimientos respecto a las dos ponencias. Muchas de las cosas ya se preguntaron. Primero, me parece importantísimo el tema de las series complementarias, en tanto convoca al tema de la causa, ¿no? Que me parece que es un tema que
que todo el tiempo los analistas, nosotros asistimos a los efectos de algo y siempre está ahí la pregunta sobre la causa. Y en este punto, sí tomo lo último que dijo Marta respecto, yo también me acuerdo que la causa es compleja, es tan compleja que está perdida, hay en el sistema de la complejidad también, incluyo lo determinista, pero que es tan compleja que la causa última está perdida y por eso se construye. Y me parece que ese es un punto que también nos deja Freud cuando habla de cómo se construye en un proceso la causa, ¿no? La pregunta que simplemente quería ubicar es si podían comentar cómo piensa cada una, justamente algo dijo Nora con más especificidad respecto a la falta del otro, ¿no? Esta dificultad de acceso al lenguaje, que va desde lo que podría ser toda la línea del espectro autista, ¿no? Que de acuerdo que no es una epidemia, pero sí que es algo que se observa en la clínica, la dificultad de acceso al lenguaje y también en los adultos, la pobreza del lenguaje, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, escuchamos primero, bueno, espera, te voy a dar este micrófono. Lo anda girando por ahí, así que parece que nos escucha. No puedo saber. Gracias. Bueno, muchísimos aportes y preguntas. Bueno, vamos a tratar de contestar algunas. Por un lado, voy a intentar unirlas en todo caso. Quizás empiece por esta última, porque tengo grandes. A mí también me parece súper interesante esto de preguntarte acerca de la causa. Estoy convencida de que no hay una causa última que se pueda conocer. Es más, esto de nuevo, que dice todo el tiempo en las entrevistas con los padres, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la idea de quién es culpable, y en realidad no hay un culpable nunca, ni el que algo sea, digamos, sino que se dio. Porque, a ver, yo creo que hay un problema, y lo vemos cotidianamente. Supongamos que, digamos, un niño tiene dificultades importantes, inclusive pensando el tema de la psicosis infantil. Entonces, y ya con menos dificultades también. Los padres empiezan enseguida, bueno, pero digamos, con un contexto, la escuela habitualmente tiende a echarle la culpa a los padres. Y los padres se ven. Y los padres en la escuela, bueno, se da todo este tipo de situaciones, por eso yo digo, y después, en realidad, ¿cómo termina eso? Todos mirando al niño y diciendo lo que pasa es que nació mal. Hay lo que se, entonces atribuyen todo a lo genético o a lo neurológico. Lo que se borra ahí es justamente lo que sabemos los psicoanalistas. O sea, se borra todo el tema de la estructuración psíquica. Porque si uno piensa que todo el tema depende, a ver, yo insisto en la importancia del ambiente y de todo esto, pero si uno piensa que todo depende puramente del ambiente, y entonces, y de repente encuentra que no puede depender puramente del ambiente, entonces, ¿en qué cae? En que entonces lo que pasa es lo genético, o lo neurológico, y en realidad, entonces hay lo que se borra, lo que aprendimos, en cuanto a cómo por eso yo insisto en lo de las inscripciones, porque entonces lo que se borra es eso aleatorio de las inscripciones, o sea, se borra lo aleatorio y se borra además qué evidencias hubo, y hay algo siempre de lo desconocido ahí, de lo que no podemos acceder, pero que no tiene por qué ser biológico, ¿se entiende? Más allá de que hay cosas, qué sé yo, no las menciono, el tema del nacimiento. Hay, digamos, yo he visto muchos niños que estuvieron en terapias al nacer. Bueno, y es probable, eso seguro que dejó huellas en ellos, además a veces eso es comprobable porque por ahí se tranquilizan con el ruido de la aspiradora. Por ejemplo, digamos, o sea, hay huellas médicas, pero además
han quedado marcas en los padres de esos niños. Entonces yo he tenido pacientes, una nena en especial, que la trataban como si tuviese algodones cuando todavía ya tenía 5 años, y en realidad había estado varios meses de muy pequeñita internada, y se había, digamos, habían tenido por su vida. Esto marcó totalmente el vínculo con ella, además de las huellas que pudo haber dejado en ella. Entonces, bueno, hubo que hacer todo un trabajo allí para reubicar a esta niñita. Por otro lado, la cuestión de las dificultades en el acceso al lenguaje. Yo ahí, que son absolutamente generalizadas, los niños de hoy, no todos, por supuesto, muchos niños tardan en hablar, no miran, esto de no mirar los ojos, no se conectan, les cuesta jugar. Yo tengo una hipótesis en esto, pero no puedo decir esto, es así. A mí me parece que el mundo, digamos, en el que vivimos es un mundo en el cual los adultos estamos muy desconectados de los chicos. Y además, no creo que no es gratuito el tema de las pantallas. Todos hemos visto que a los bebés se les ofrecen pantallas cuando lloran para dormir, para esto y para lo otro. Hay falta de palabras. A mí me asombra encontrar, porque no se les cuentan historias ni se les cantan, y esto no solo en este país, digamos en general. O sea, este baño de lenguaje que tiene que recibir un niño no es un baño de lenguaje porque él escuche hablar, es un dirigirse hacia él. El hablar tiene que ser hablar a él y considerarlo sujeto de intercambios simbólicos. Esto no está pasando. Entonces, hay algo allí, pero también, volviendo a lo anterior, la causa única. Algo, digamos, o sea, uno puede pensar, deben haber un montón de implicaciones, de cuestiones, pero, a ver, yo veo muchísimos niños que vienen diagnosticados como es el famoso trastorno de espectro autista, muchos. Y en la mayoría tuve que desarmar ese diagnóstico porque no eran autistas ni por casualidad. Y además con un riesgo, porque cuando se les dice eso, los padres le dejan de hablar. Porque suponen que ese niño no va a entender, lo cual no tiene nada que ver. Me parece que eso es gravísimo, pero además yo creo que esta cosa, les digo, en la calle lo veo, lo mismo, chicos tomando el pecho y la mamá mirando el celular. Ahora, ¿cómo esperar a que ese niño mire a los ojos y en el momento en que se juega el tema de la mirada a los ojos, esto no se da? Porque se está mirando para otro lado. Después dicen, los chicos quieren todo el día el celular. Si es el objeto deseado para ellos, es el objeto deseado por los adultos. Entonces, digamos, además de todo el tema de las redes, bueno, que es un lío. Última, bueno, voy a tratar de la otra pregunta, voy al revés. La diferenciación entre las emociones propias y ajenas. Es toda una pregunta, y de nuevo, tengo hipótesis, pero no es que tenga certezas en general nada. Yo creo que hay, como decía Bion, el aparato para pensar los pensamientos que se construye, y se construye en el vínculo con un otro. Bueno, también se habla de un aparato para sentir los sentimientos que se construye en la medida en que haya un adulto y se conecte con sus propios sentimientos, los pueda reducir, y en la medida en que el chico se va diferenciando, en tanto puede pescar digamos, puede construir una representación autónoma de sí. En el proceso de diferenciación misma, cuando yo digo los chicos
están así en una conexión. Sabemos que hay conexión ahí, casi se diría, si se puede decir, hasta conexión de inconsciente a inconsciente en la primera infancia, digamos, en los primeros tiempos de la vida. Pero cualquiera que, por ejemplo, le tenga miedo a los perros y tenga, cualquiera no, digamos, uno tiene a un hijo, un nieto, a lo que sea, a alguien con quien tenga un hijo, uno le tiene miedo a los perros, si aparece un perro, uno tiene miedo y el bebé llora. Allí hay una confusión, porque uno lo cambia de brazos y el bebé, digamos, con otra persona que no le tiene miedo, el bebé no llora. O sea, hay algo ahí. Ahora, ¿cuándo se puede diferenciar? Cuando puede empezar a traducir lo que le pasa, pero a partir de eso de la conexión a la vez afectiva con un otro que lo ubique como totalidad a él, y como diferenciado de sí. O sea, es todo un proceso. Y esto, que también preguntas, el tiempo para procesar todo, es muy difícil, porque en realidad estamos en un mundo tan vertiginoso que no hay tiempo. No hay tiempo para procesar. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Yo hay veces que tengo la sensación de todos los días tener como un martilleo. Digamos, no, llega el tiempo. No, por eso, de razón. Pero bueno, y a mí también me preocupa enormemente esta cuestión de la baja de edad y de por qué se quieren poner en preso a los pibes. Que además es un disparate. Bueno, cuando quieran, bueno, yo estoy metida además en el tema de la baja y todo eso, porque tengo mucho tiempo libre. Entonces, yo me meto también en eso. En la mesa de articulación del INE, que ayer hizo una movida importante en el Congreso, en contra de la nueva baja. Métanse en eso, digamos, por lo menos métanse en las redes. Bien. Y si quieren, digamos, tengo escrito sobre por qué no a la baja. Lo voy a volver a poner ahora en entrevista. Pero, digamos, por qué es contraproducente la baja. Bueno, pero hicimos. Sí, perdón, quedamos sin tiempo para lograr. Sí, Fue muchas preguntas. Algunas cuestiones, ¿no? Es decir, no entraría ciego en esto de apropiarse del heredado, ¿no? Y pareciera como que hay que vivir tan en el presente que no hay que preocuparse por eso, de hacerse un nombre, ¿no? En una comunidad y dejar algo para la comunidad. Esto por un lado. Yo creo en la serie complementaria porque por más complejidad que haya, o en todo caso en sintonía con esto, hay determinismos, ¿no? De estos determinismos que estamos hablando de los primeros años, la sexualidad de los tiempos, quién es el otro que le toca la suerte del sujeto. Bueno, todo esto digamos, son determinismos que siguen vigentes, así que estoy de acuerdo con lo que está planteando. En relación a lo que decía Cintia, yo lo que creo es que depende quién es el otro. Si el otro, digamos, no es lo mismo que una enfermera, ¿no es cierto?, frente al temor del chico, algo que suceda y que pueda despertar temor, lo levanta, que sea la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay ahí algo que se juega que tiene que ver con un deseo, que ese niño despierta un deseo en ese otro. Si no, la respuesta del otro puede ser anodina. Eso es mi criterio, ¿no? Pero bueno, es para pensarlo. Es decir, las emociones, cuando vienen del otro significativo para el chico, es una cosa. Cuando vienen de alguien que no es significativo, porque no está este juego de deseo en juego. En relación a lo que dice Norberto, la causa, en todo caso, la construimos porque no hay palabras, es el ombligo del sueño, ¿no es cierto? Y sí, hay esta pobreza del lenguaje, estoy de acuerdo con que tiene que ver con los adultos, que tiene que ver con esta cuestión del consumo de las pantallas,
de la acción en detrimento de la palabra. Y por otra parte, el efecto de la desintegración pulsional, ¿no? Cada pulsión hace límite a la otra. ¿Qué quiere decir? Sostener un bebé en brazos, que pone en juego la pulsión anal, la musculatura, mirarlo a los ojos, ¿no? La mirada, hablarle. Es decir, ahí cada pulsión va limitando a la otra. Cuando hay un predominio de determinada pulsión, ahí estamos en problemas, ahí estamos cerca de lo taláctico, es decir, una mamá que enchufa la comida ahí cuando no es posible otra cosa para ella. Bueno, esto, ¿no? Digo una mamá del corazón, ¿no? Es decir, lo que importa ahí es ese otro, si ese niño es algo para su deseo, ¿sí? No importa si es biológica o lo que fuera, ¿no? Bueno, esto me parece muy importante, esto que estaba hablando también Beatriz, en relación a una madre que no mira cuando le dice algo a su hijo o que no escucha lo que dice, o donde hay un predominio de la mirada, ¿no? Esas madres que no se les escapa un ápice de lo que hace el chico. Y entonces, bueno, esto es cercano a pulsión de muerte. Es decir, los chicos en el consultorio empiezan a jugar a esconderse de la mirada de ese otro que parece una mirada omnipresente, ¿no? Bueno, esto es injuriante para un niño, ¿no? Y para su constitución. ¿Puedo agregar una sola cosa con esto del lenguaje? Sí. Entiendo lo que vos planteabas, el tema de que no solo hay, digamos, el tema es dirigirse y hablarle a él, sino, como lo plantea Piedad, significar aquello que el chico produce. Y también hay una ausencia en ese sentido. Digamos, es significando lo que el chico produce, el chico va a poder apropiarse del lenguaje. Bueno, no, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a todos también los que están del otro lado de la pantalla. Los esperamos el próximo miércoles dentro del ciclo de tesis para escuchar una tesis que tiene mucho que ver también con esto, que se llama el déficit de atención y el ambiente facilitador. Así que bueno, los esperamos la semana que viene y todos los miércoles acá. Gracias.